publicó un documental en el cual se le pregunta sobre los matrimonios o sobre las relaciones LGTB. Uh-huh. Y lo que dice el Papa es que son parte de la familia y que tendrían el derecho de una unión civil para estar protegidos ante el fallecimiento de su pareja. Exactamente. Que en Argentina, esta es mi opinión y fue lo que posteé y demás, no es todo, porque nosotros ya tenemos el matrimonio igualitario, ya no se discute, ya el derecho está otorgado, pero para la Iglesia Católica como factor de poder, Y para la mayoría de los países del mundo. es un montón que el Papa diga eso. No tiene que ver con nuestra legislación, porque muchos dijeron, bueno, pero acá ya existe, pero acá lo que dice atrasa. Bueno, no, acá gente. ya existe porque hace 40 años que se venía pidiendo. Claro, porque No. hubo toda una lucha. Y porque la política argentina está basada en un derecho de inclusión. Estos O en una populistas. ciudadanía de inclusión. Vamos a ponerle un poquito Sí. de derecha. Vamos a poner un poquito de flaxo. Una ciudadanía con inclusión. Sí, ya estamos... La maestría está la como maestría loca. nos está... A ver, pero esto no significa que en el resto de los países del mundo... No, y tampoco esto de no pensar al Papa como un líder mundial, más allá de que nos guste o no la Iglesia Católica es un factor de poder en el mundo, lo es hace 2000 años, ¿sí? Desde el Sí. concilio donde se acepta a la Iglesia Católica, a la Iglesia Católica Romana Apostólica como parte del Estado, Ujú. que fue en Constantinopla Ajá. en el 312 Sí, exacto. después de Cristo. Ajá. Entonces, tenemos que aceptar que eso en otros lugares pega fuerte. Sí, sí. En el buen sentido. Aún en potencias, aún en gigantes potencias como Rusia, donde no tienen derechos civiles. Claro, ¿No? Una es delito persona- ser homosexual. Claro. En algunos países árabes, que bueno, Ujú. está bien. Pero el Papa es un factor de influencia al Sí. punto que uno de los primeros discursos que se da en la ONU todos los años es del Papa. Sí, Va absolutamente. y habla en el pleno de la ONU. Sí, además, año, como jefe de Estado Como jefe de Estado. del Vaticano. ¿Sí? Me parecía que era interesante por esto. Nosotros puede ser que no nos sea tan significativo porque ya hemos avanzado aún más de esto. Ujú. Pero para muchos otros, y lo que él dice también me remonta a muchos conocidos, muchísimos conocidos, Ujú. porque el Papa dice, bueno, una familia tiene que dar lugar a una persona que pueda ser LGTB. No hay por qué echar a nadie de una familia porque elija distinto. Totalmente. ¿Sí? Y hoy en Argentina se sigue dando. Totalmente. ¿Sí? Lo que muchísimos adolescentes que están en un proceso de elección o de construcción del objeto de deseo, Ujú. digamos, son echados por pensar distinto. Sí, sí, No sí. estamos tan lejos. Sí. Acá en 9 de julio, ¿eh? No No, hay no. que irse a una tribu de la Patagonia. No. No, y también a veces lo que dice el Papa para algunas personas y para algunas familias en determinados lugares es mucho más fuerte que lo que puede decir una ley. Muchísimo, claro. Porque tiene que ver con un modo de vida, Claro. porque tiene que ver con un paradigma cotidiano, porque tiene que ver con discursos que aparecen en las familias como muy fuertes todavía. Digo, como las personas separadas o divorciadas que no pueden comulgar para la Iglesia Católica, hay a quienes Ujú, les es muy doloroso no poder hacerlo, ujú. no poder comulgar. Para otros no tendrá importancia porque no es parte de su creencia. Para los que sí es parte de su creencia, Sí, es absolutamente relevante que el Papa haya dicho lo que dijo. sí, sí, sí. Más allá de la ley. Ujú. La ley es un ordenador social de un Estado. Claro, que está Sí. en otro carril, Que, digamos. que es otra cosa. ¿No? Entonces, Ujú. no tiene que ver, por más que vos vos puesto en cualquiera, ¿no? Que el otro se pueda casar con quien quiera. Si yo no lo acepto por mi creencia, no lo acepto. Ujú. Por más que la ley se lo permita. Y Exacto. nosotros lo hemos visto. Ujú, sí, sí. Absolutamente. Bueno, además de eso, queríamos hablar de Yo la... le quería decir, hemos tratado de comunicarnos con Ariel Torrado Mosconi, que es el obispo de 9 de Ujú. julio,
para que venga a charlar, porque me parece que es interesante. Hay 3 encíclicas muy buenas de Francisco, de Bergoglio como Francisco, que me gustaría charlar con él. Me gustaría charlar con él. Esto no me responde, pero estamos buscándolo. Y me acordaba de que... ¿Algún compañero tiene contacto? Vamos a tener que llamarlo por ahí. Me acuerdo que cuando Torrado Mosconi asume su episcopado, se llama, ¿no? Sí. Cuando asume su episcopado, él larga una carta a la comunidad donde pide perdón porque había cosas que la iglesia no estaba entendiendo, por ejemplo, las relaciones LGTB. Digo, fue mire, capaz que lo miro con cariño. También debo decir que he charlado con amigos sacerdotes, porque uno tiene amigos de todos lados, que prefirieron decir: Francisco está viejo, miente y está errado, a ceder derechos. O la otra es: nunca pensé que te iba a decir esto, pero Clarín miente. Me dijeron. Bueno. Sí, hay gente que atrasa mucho más que el Papa. Le mandamos un beso a todos igual. Los queremos mucho. No, sí, pero digo, en su forma de pensar hay mucha gente que atrasa mucho más que los líderes. Bueno, por eso es líder y otros lo siguen, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y qué pasó esta semana? Tenemos 7 minutos, mire. ¿7 minutos? ¡Ay! Entonces voy a hablar rápido porque estoy re manija con las elecciones de Estados Unidos. Y las de Bolivia ni le digo. ¿Qué? En la esquina de mi casa se llama Paliza. En el barrio, en el río lo llamaba Paliza. Paliza la dictadura y enorgullecidos de esa paliza que el pueblo boliviano le dio a la dictadura. Ya sabe que Evo Morales no está más en la Argentina. Ah, porque generaba toda una serie de rispideces diplomáticas, entonces se tuvo que ir. ¿Sí? Lo metieron en un avión y lo sacaron. Al otro día dio la conferencia de prensa, terminó la conferencia y se fue. Bueno. Igualmente, Alberto quiere entrar con él cuando vaya a Bolivia. Yo creo que Alberto le va a tener el paraguas cuando baje del avión. Y a Felo lo encerramos. Como Rucci. Felo viene a ser Felipe el canciller. A Felo lo encerramos, lo mantenemos encerrado en la Cancillería, no lo dejamos salir hasta que baje Alberto. Alberto va a ser el Rucci de la vuelta de Evo. Bien. Más del 50%, a ver, en las elecciones de Bolivia se gana en primera vuelta con el 40% y más de 10 de diferencia con el segundo. Exacto. Los postulantes de las elecciones eran Arce, que era el líder del MAS. En realidad el líder del MAS es Evo, ¿sí? Era el representante de Evo en Bolivia. Recuerdan que a Evo, ya lo hablamos, lo habían proscripto de esa lista porque era candidato a senador en la lista y lo proscribieron. Exacto. Y bueno, había un cierto temor de que Mesa pudiera ganar ante la proscripción de Evo. Mesa sacó el 29% y fue el segundo. 52% sacó Arce y fue el primero. Y el macho Camacho quedó atrás. 14% el macho Camacho, con la Biblia en la mano. Era la esperanza. La esperanza blanca. Bueno, sí. Lo que comentaban muchísimo es la gran diferencia entre el este y el oeste de Bolivia. Es terrible las votaciones. Para los que por ahí no conocen, yo no conozco Bolivia en persona, sí la he estudiado, por eso. El este de Bolivia, que sería el valle, que sería la parte más baja, tiene riqueza. El oeste, que es la zona de la Puna, de lo que nosotros conocemos como la Puna en Argentina. Exacto. Claro. ¿Sí? Es la zona pobre, es la zona de los collas, es la zona de los aymarás y los quichuas. Los quichuas. Acentué bien, visiblemente. Sí. Bueno, toda Quichua significa valle. Ah, mire usted. ¿Sabía? No lo sabía. Sí, si quiere, hoy rindo un parcial sobre eso. Ay, bueno, bien. Si quiere le cuento. No, pero Quichua significa valle, por eso estas poblaciones... Pero viven en la Puna. Han sido corridas. Exactamente. Bien. Exactamente. Los que venían de los valles se les llamaba quechuas. Ah, mire usted. Ay, lo que estamos aprendiendo en la Flaxo, chiques. Mucho. No te la puedo. Sí. Hay otras cosas para olvidar también. Sí, obviamente, seguro. Bien, entonces hay mucha diferencia en el voto, hay mucha diferencia económica, por eso hay mucha diferencia en el voto y en la formación de un gobierno.
Por esa razón también es la República Plurinacional de Bolivia. Y por suerte no, por lógica, supongo, que eso la dictadura no lo ha corrido, pero sí ha corrido la bandera plurinacional de Bolivia. Sí, cuando llegó Áñez. Así que bueno, lo interesante es ver cómo se... A ver, el otro día estuve en una conferencia de relaciones internacionales como oyente, claramente. Como oyente. Bueno, estuvo. Y que le agradezco a mi profesor que invitara. Y lo que algunos analistas decían es, bueno, Bolivia está ayudando a revalorizar la región a los ojos internacionales. Claro. La región sudamericana. ¿Sí? Claro. ¿Qué quiere decir esto? A ver, siempre volvemos a la memoria de 2003, 2004, 2005, donde la Unión Latinoamericana eran Evo Chávez, Lula y Néstor. ¿Sí? Donde esa Unión Latinoamericana llevó adelante un progreso de la región a su máxima expresión. Entonces, el que haya ganado Arce en Bolivia vuelve a parar a la región de otra manera, digamos, uniéndolo a AMLO, a Andrés Manuel López Obrador, de México, y que es América Latina, no América del Sur, México, Sí. y Alberto en Argentina. Nos estaría sobrando Bolsonaro, pero como somos humanistas no lo podemos tirar. No lo vamos a tirar de ninguna manera. Lo decidirán los brasileros en Exactamente. su libertad. En la pero democracia todo. Totalmente. Pero bueno, digamos, como que la perspectiva está siendo un poquito más... Beneficiosa. Correcto, Nos gracias. beneficia un poco más. Sí. Igual es un largo camino por recorrer. Me imagino que hay que parar a la América de un montón de otras cosas, ¿no? No, absolutamente. Con 3 gobiernos no hacemos nada. Que el próximo desarrollo de los bloques continentales tiene que ver con la manufactura y el cuidado y el medio ambiente para poder vivir y para poder obtener, la estamos haciendo bolsa. Los cerdos de China. Por ejemplo. Quedan como muchas materias pendientes. Bueno, nos vamos con... ¿Qué pasó en Estados Unidos esta semana? No te la puedo. ¿Hubo un debate? Hubo un debate. Lo interesante es que hay más candidatos a presidentes. Si hay algo que tiene la Argentina es diversificación de candidatos. Lo traigo a Argentina porque el año pasado tuvimos un debate. Tuvimos Exacto. 2, 3, no me acuerdo cuántos fueron, organizados, en los cuales todos los candidatos a presidentes, digo todos porque eran todos hombres. Muy loco también. Exactamente. Todos los candidatos a presidentes tenían acceso a la palabra y tenían la misma cantidad de minutos de exposición de aire. En el caso de Estados Unidos, el debate es entre Trump y Biden. Sí. No hay nadie hay más. Cuando hay otros candidatos y candidatas, creo, en Estados Unidos. Bien, lo interesante fue, empieza el debate y Trump dice, ¿por qué él es socialista? Sí, tardó creo que 7 segundos. Sí, menos de lo que Majul tarda en nombrar a Cristina. Pero el último día tardó como 30. Igual Leuco está... Leuco está como Leuco loca. está ganando. Pero interesante esto, ¿no? El marcarlo como socialista. Sí. Las palabras que se repiten en Trump son socialista, Venezuela, China y baja de salarios. Les van a bajar los salarios. Sí. Que es apretar sobre el núcleo de la idiosincrasia americana. Claro, lo loco es plantearse en la oposición de Biden como siendo la derecha, cuando Biden sabemos, lo hemos dicho acá muchas veces, lo hemos escuchado en analistas, lo hemos leído, Biden es de lo más de derecha que hay en el Partido Demócrata. Claro. Que nunca fue izquierda. Nunca. Nunca fue izquierda, el Partido Demócrata. Nunca fue izquierda de Estados Se trataron Unidos. diferentes... no, claro. Se trataron diferentes... Bueno, pero dentro del... Dios, termina una frase, Viviana. Dentro de los demócratas estaba Bernie Sanders, que es como
es un reconocido socialista, Ujú. de lo que podríamos decir socialismo francés. Claro. Es un reconocido socialista con ideas innovadoras, más allá de su edad y demás. Y Biden no. No. ¿Sí? Entonces, bueno, pero eso hay que dejarlo claro. una de las cosas que pasó anoche, yo no sé si usted miró Twitter tipo 11:30 de la noche. No, perdí mi cuenta de Twitter y nunca más la pude recuperar porque no recuerdo se ni con está el mail que perdiendo la la tengo. cloaca de la humanidad. Bueno, no Se está estaríamos tan mal perdiendo entonces. Sondear la cloaca de la humanidad. Donde una de las cosas que dice Sí. Donald Trump tuitea anoche, no solo si gana Biden, no solo va a gobernar el socialismo, va a gobernar una mujer. ¡Ay, qué horror! Es lo peor que nos puede pasar como Estados Unidos. Es lo peor que nos puede pasar como nación. Chan. Y lo tuiteó. Chan. ¿No? ¿Por qué? Porque él ¿qué apuesta? Él apuesta a la muerte de Biden. De hecho, uno de sus panfletos es Ay, una qué- imagen de un geriátrico, por decirlo de alguna manera, Sí. con mucha gente en silla de ruedas y con caras demacradas, en la cual hace un fotomontaje de Biden. ¡Ay, qué horror! ¡No lo vi! Y cuando él dice eso, porque lo dijo en un discurso, después lo tuitea, la gente de atrás lo aplaude. Bueno, sí, entendemos la idiosincrasia de Trump. Obviamente. Él apuesta a la muerte de Biden para que gobierne Kamala Harris. Que Kamala Harris es 1000 veces más preparada que cualquiera de los que debatió. Si usted pudo ver el debate de los vicepresidentes, Kamala Harris tiene un manejo de los temas que es impresionante. Claro, pero mire si va a gobernar una mujer y encima formada. Está Imposible. loco usted. Está Imposible. loco usted, Bibliamén, traerme estos temas, por favor. Bueno, lo que se vio en el debate fue, en primer lugar, COVID. Los temas que se trataron fue, en primer lugar, COVID. A lo cual Trump dijo que, bueno, que él se había recuperado, que le habían puesto un medicamento que no sabía qué era, pero que le había hecho bien. Y que bueno, que estaba manejado, que en realidad no se podía cerrar todo y gritaba, porque lo único que quiere él es cerrar todo. Escúchelo, quiere cerrar todo. Es muy loco, Ujú. era como un Sí. desquiciante. A lo que Biden le contestaba, no es cerrar, sino es prever, Proteger. es tomar acciones de Estado muy similares a las que tomó Argentina. Ujú. Y entonces Trump seguía gritando y lo otro que decía era, China ha traído el virus, los chinos han llegado con el virus, porque Biden en un momento le dice que yo quiero cerrar, pero usted cerró las fronteras. Entonces Trump dice, a mí me juzgaron por cerrarle las fronteras a China, que son los que trajeron el virus. Y como un discurso básico, yo lo que sentí, después hablaron de empleo, Sí. en lo cual todo el tiempo esquivó que había 12 millones de desempleados. Ujú. Decía que bueno, que eso es... Y le tiraba a Biden la cuestión de usted va a cerrar toda la economía petrolera, porque Claro. Biden lo que dijo fue que iba a apostar a correr la economía únicamente de la producción de combustibles fósiles. Exacto. Sí, como la nafta, como el gasoil, Y en etcétera. un momento le tira a Biden diciendo, usted con Obama, con su socio Obama, Ay, qué horror, era socio de Obama, sí, era el va a vicepresidente. esconder las cifras de la desocupación con planes sociales. Esperoncho Biden, no me jodan. Es que lo quieren vender como el progresista malo, digamos, ¿no? El populismo. El Estos del populismo andan por todos lados. Digo, si uno le pregunta a un republicano, ganó uno, si le dice a un demócrata, ganó el otro. Lo que sí es la baja calidad de la política estadounidense. No, eso me llamó la atención. Me sumo a lo que dice Francina, estamos a años luz en nuestros debates. Sí, no. A ver, en el caso de Trump, no formaba una idea, tenía No. el discursito armado y Sí. pegaba sobre eso. Y en el caso de Biden, creo que no pudo proponer nada porque se dedicó a contestarle. Y cuando uno se dedica a contestarle a la oposición, a su Ujú. oposición, pierde el hilo de su discurso. Sí. En todo sentido. Ujú. Digo, si nosotros todo el tiempo nos ponemos a contestarle a los medios hegemónicos, vamos a perder nuestra propia identidad, Exacto. ¿no? Y creo que Biden cayó en ese juego.
Cayó en ese juego de decir, bueno, no es lo mismo China, no, hay que cerrar, pero... Claro, en ese contexto, argumentar es una pérdida de tiempo. Claro, bueno, sí, porque se manejan con la velocidad mediática de... Claro, para ellos es show. Sí, y se plantea la como un idea show. no es show. Y la idea no es show. El argumento no es show. Claro. Totalmente. Qué triste. Sí me pareció, qué sé yo, distinto al debate anterior, que Biden por lo menos le habló a las familias estadounidenses, A los votantes, sí. a sus votantes, él los toma como familias, viste, vio que la categoría de votante, ciudadano, pueblo, compañero, no, ellos pueblo camarada, no saben lo que es. No tienen ni idea. Bueno, ellos por lo menos no le respondió en el mismo nivel en el que le pegaba Trump, sino que trataba de comunicarse con el votante. Me parece que fue como... Quiso romper el discurso. Y lo otro interesante de las elecciones es, bueno, como hablábamos de las elecciones de Bolivia hoy, también en la conferencia del otro día en la que estuve, lo interesante es pensar, y siempre se piensa, siempre en cada elección de Estados Unidos se piensa cuál va a ser el papel de Estados Unidos en América Latina, depende de quién gane. Entonces, lo que decía el analista que trabajó puntualmente en Estados Unidos es, bueno, no tenemos que tener esperanzas de que va a venir el progresismo en Estados Unidos y vamos a dejar de ser el patio de atrás, el patio trasero, pero sí en las formas. Sí, en las formas. Entonces, lo que planteaba y recordaba era la actitud de Trump respecto de Venezuela, donde casi se llega a un conflicto armado. Recuerda que contamos de estos 30 mercenarios que desembarcaron en Venezuela, tratando de derribar a Maduro y de poner a Guaidó como presidente. El intento de ingreso por Colombia, por la frontera colombiana con Venezuela, con alimentos y demás, que fue un fracaso. Que fue todo otro show preparado. Claro, que fue, y que estaban los artistas de un lado y los artistas del otro que hacían un escenario. Un beso grande a Ricardo Montaner. Entre otros, Juanes. Bueno. Juan Esteban. Del lado de Venezuela estaba Bersuit Vergarabat. Sin Cordera. Sin Cordera, gracias. Gracias. Estaba Bersuit Vergarabat, por ejemplo, acompañando a Maduro. Pero digo, todos esos shows que llevaron casi a un conflicto bélico, literal, con Biden, no dejaría de ser América Latina el patio trasero, pero sí al menos las formas serían un tanto más diplomáticas. Eso es lo que se plantea. Sí, serían un poco más maduras. Claro, no hay un cambio ideológico. No van a dejar de mirar a América Latina como la miraron nunca. Desde el siglo XIX. ¿Sí? Pero al menos va a haber un cambio de forma y no va a haber un riesgo de conflicto. Y la otra cuestión es, bueno, cómo América Latina, hoy con Arce en la presidencia, con Alberto en Argentina, con AMLO en México, ¿cómo se pararía ante uno o ante otro? Claro. ¿Sí? Claro. Si tiene un poco más de fortaleza América Latina a través, las preguntas que surgían de este análisis es, ¿tiene otra perspectiva de mirar a América Latina más como bloque y no cada país en particular? Entonces, una de las respuestas que surgió de Luciana Peixoto, que era la que hablaba de América Latina, de la visión América Latinista. No está neologismos, bueno, no importa. Sí. Es que una América Latina sin Brasil, un bloque sin Brasil, claro, es casi imposible. Sí. Pero hoy Brasil no se puede pensar dentro del bloque de América Latina si quiere enfrentar a Estados Unidos, con Bolsonaro en la presidencia. ¿Quiere enfrentarse a Estados Unidos? Por eso, Bolsonaro no lo haría. No lo haría. Entonces no se puede pensar dentro del bloque. Entonces, ¿cómo pararse? Bueno, pero a ver, también tres presidentes fuertes como Fernández, Arce y AMLO podrían retomar algunos otros bloques junto con de América Latina y el Caribe que podrían tener un poco más de presión. Sí, sin Brasil, que es imposible, pero con que el hilo no sea tan delgado. Sí. Es posible pensar algún
alguna conformación de bloque. A ver, lo que ellos planteaban, lo que planteaba Badel, que es otro analista y que él trabajaba sobre China particularmente, es que la CELAC sin Brasil sí puede funcionar, Sí. pero el UNASUR no. El UNASUR no. Entonces, pensar qué tipo de bloque Ujú. quiere formar América Latina para poder seguir entrando al mundo como bloque, para poder fortalecerse y fortalecer así a los estados nacionales. Nunca Claro. corriéndose de la idea del Estado-Nación. Claro. Nada, son análisis grandes, son análisis que llevan Ujú. tiempo y son análisis que llevan lectura. Así que por hoy podemos quedarnos acá. Nos vamos con un audio de Néstor Kirchner, de quien se cumple un aniversario más de su muerte. 10 años. Momento de dolor, si los hubo. También fue el momento en que se hizo patente que el pueblo ingresaba a la Rosada. Ujú. Y eso lo logró Néstor. Y los que estuvimos en la plaza lo vivimos de esa manera. Fue terrible y reconfortante a la vez saber que ese era el resultado, ¿no? Saber que no Que ese era su estábamos legado. solos, ¿no? Ujú. Y que Cristina no estaba sola. Sí, sí, sí.